Hola, en este vídeo voy a presentar brevemente los aspectos fundamentales de las tres maneras que tenemos para implementar un modelo de simulación con carácter general, pero aplicado en particular a simio. Existen básicamente, en relación con esto, los objetivos del vídeo son sencillamente conocer los fundamentos sobre cómo alimentar con datos históricos empíricos o cómo utilizar distribuciones analíticas en simio. Porque las tres maneras que tenemos de alimentar un modelo es básicamente hacer uso, uno, de información histórica recopilada previamente al respecto del sistema que estamos modelando, de tal forma que esa información es la que condiciona los valores de las variables de entrada, es decir, los pasajeros llegan al tren conforme se registró, los camiones llegan a un puerto seco conforme ocurrió en el pasado, o como alternativa a esta forma de alimentar el modelo, podemos hacer uso de una distribución empírica, que consiste en traducir las frecuencias observadas históricas en probabilidades de ocurrencia de las variables de entrada en las que se trata. Es decir, si el tiempo entre llegadas de camiones estaba entre 5 y 10 minutos con un 20% de ocurrencias en el pasado, pues con una probabilidad de 0,2 el tiempo entre llegadas de camiones estará en ese rango. Y por último podemos hacer de distribuciones analíticas como puede ser una exponencial, una Poisson, una Weibull, etcétera. Entonces, supongamos por un momento que queremos alimentar un modelo con la siguiente información. Supongamos un modelo muy sencillo como el que ya tengo diseñado aquí en Simio, en el que tenemos entidades que salen de un source, se procesan en un server y finalmente llegan a un sink. Entonces queremos que los tiempos de llegada al sistema de las entidades sigan unas horas de entrada que son consistentes con lo que tenemos registrado del pasado y queremos que el tiempo de proceso también sea el correspondiente a lo que se registró históricamente. Entonces esta información la tenemos en una hoja Excel en dos columnas, una que es el tiempo de llegada, la columna A, y otra el tiempo de proceso. Queremos que Simio tome el valor de 18 de abril de 2016 a las 9:01 y en ese instante se comienza a procesar, llega una entidad, se procese y su tiempo de proceso sean 10 horas. Posteriormente, en abril, el día 24, a las 5:39, llega otra entidad, estará en proceso 6 horas y así sucesivamente. Entonces, la forma de hacer esto en Simio consiste en lo siguiente. Aquí ya tenemos el source, el server y el sink definidos y conectados en este caso, con paths. Y la forma de ligar Excel con Simio pasa por crear una tabla. En este caso tenemos una tabla que se llama Tab Historical, que tiene la misma estructura que el archivo de Excel. Si tuviéramos que crear esta tabla de cero, lo que haríamos sería añadir una tabla y esta tabla está vacía, le pondríamos el nombre que quisiéramos, Table 1 por defecto, yo le cambié el nombre aquí a Tab Historical y añadiríamos dos columnas. En este caso habría que añadir una correspondiente a un datetime y otra correspondiente, en este caso, a un real, porque son los tiempos de proceso. La primera de ellas le podríamos poner un nombre que fuera, cambiando el nombre, en vez del datetime property, en este caso utilizaríamos, yo lo llamo arrival time, y en el caso del real property 1, pues también le cambiaríamos el nombre y en vez de llamarlo real property 1, lo llamaríamos, como en este caso, processing time. Para que Simio utilice en este caso horas, tendríamos que decir que el número real tiene, por ejemplo aquí, le diríamos que unit type es time y le diríamos que lo mida en horas, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es sobre todo que el tiempo o sea, los nombres de las dos columnas sean iguales en las cabeceras que como se llaman en Simio, es decir, arrival time y processing time. Una vez que lo hemos creado, voy a deshacer la unión. Esto parecería vacío, tal y como aparece aquí, y lo que haríamos sería un bind to, es decir, ligaríamos esta tabla con una tabla de Excel. Seleccionaríamos Excel, nos aparece un cuadro de diálogo, navegaríamos al lugar donde tenemos el archivo, en este caso yo lo tengo aquí. Aquí está. Pero automáticamente nos aparecen tres opciones. Podemos ligar la hoja completa o un rango en particular o nombrado previamente en Excel o definir el rango como letra número. En este caso
Yo que te meto toda la hoja, aquí nos aparecen las dos hojas que tiene, histórico es la que queremos, ok, en este caso la he vaciado, y podemos elegir que la unión sea automática o sea manual. Automática significa que cada vez que ejecute el modelo irá a leer de extra la información. O manual, que no lo hará, sino que yo manualmente tendré, como es el caso que voy a hacer ahora, que decirle que lea. Tantas veces como importe, manualmente, pues leerá la información. Entonces ya tenemos una tabla que tiene la información que teníamos en Excel con las fechas y con los tiempos de proceso. Y ahora la forma de ligar esto con nuestro source es tan sencillo como lo siguiente. En vez de decirle, como suele ser lo habitual, cuando creamos un source, tenemos que la forma de llegada al arrival mode es inter-arrival time, con lo cual fijamos aquí, por defecto nos dice una exponencial de 0.25 horas en este caso, o minutos, perdón. Entonces lo que vamos a decir en este caso es que el modo no es inter-arrival time, sino que es arrival table, es decir, va a leer a una tabla. Y si hacemos esto, nos aparece cuál es la propiedad del modelo donde tiene que leer las llegadas, Arrival Time Property. Y nos aparece en este caso pues información de las diferentes tablas que tengo creadas. En nuestro caso sería Tab Historical Arrival Time, que es exactamente lo que tenemos en el source. Bueno, voy a borrar este source para que no dé problemas, con lo cual este source lo que va a hacer es crear default entities de acuerdo con este modo de llegada de entidades y va a leer aquí el valor. Con esto conseguimos que llegue cuando nosotros queramos. Y lo que también queremos es darle a la entidad el tiempo de proceso correspondiente. Entonces, para ello, en Model Entity Definitions State, tenemos creado una propiedad, este Processing Time, donde vamos a volcar la información leyendo de la tabla. Entonces, en este caso, en el source, before exiting, nada más crearse la entidad y antes de que salga al sistema o que salga del source, tenemos la asignación modelentity.xtProcessingTime igual a tab historical processing time. Es decir, cuando el source busca en la fila que corresponda la información del tiempo de llegada de la entidad, se acuerda de que está en esa fila y le asocia de esa misma tabla el tiempo de proceso correspondiente a esa fila para que los pares vayan asignados de forma consistente. De hecho, podemos poner un punto de detención en la salida del source y ejecutar el modelo. Entonces, tenemos en este caso, sí. Esta etiqueta vamos a obviarla de momento, luego volvemos a ella. Entonces lo que podemos hacer un watch, botón derecho watch, y podemos ver qué información tiene. Entonces lo que podemos ver es que el 18 de abril a las 19:01, tal y como estaba previsto, llega una entidad. Y podemos ver su tiempo de proceso. Este processing time es 10 horas, que efectivamente es consistente con lo que teníamos aquí. A las 5:39 del 24 de abril, si dejamos avanzar el modelo, debería llegar la siguiente pieza. Efectivamente, a las 5:39 lo vemos aquí abajo del 24 de abril, llega una pieza y podemos hacer un watch y tenemos un watch de esa pieza y podemos ver que su processing time es 6 horas como queríamos y así sucesivamente. Esta etiqueta que aparece aquí muestra esa información porque así he preparado el modelo para que lo hiciera y lo viéramos de forma más cómoda. Con esto conseguimos ligar una tabla con la información que gobierna el comportamiento del modelo y podemos hacer enlaces más sofisticados para gobernar otros elementos de la lógica del modelo. Pero básicamente es la forma en la que alimentamos con datos históricos almacenados, hemos visto en Excel, pero podría ser en un CSV o en una base de datos para que el modelo tome los valores de lo que ocurrió en el pasado en el sistema que estamos modelando. ¿Qué ocurre si lo que queremos hacer es una distribución empírica? Supongamos que tenemos ahora en otra hoja en nuestro Excel la hoja empirical, donde tenemos lo siguiente. Por sencillez, he simplificado el caso anterior y vamos a hacer solo uno de los apartados que hacíamos antes alimentando al modelo. Pero podríamos hacerlo con carácter más general. En este caso, en esta tabla lo que tenemos es diferentes tiempos de proceso y el número de veces que se ha observado esto en el pasado. Es decir, el tiempo de proceso ha tardado 1 hora una vez, 2 horas 2 veces, 3 10, 4 40, y así sucesivamente. Podemos observar que esto no suma necesariamente 100, es decir, el número de observaciones que yo necesito para extender lo que pasó en el pasado a lo que va a ocurrir en mi modelo no necesariamente tiene que constar de 100 observaciones. Entonces, lo que yo quiero es que con las probabilidades correspondientes asociadas a la proporción que representa cada uno de estos valores con respecto al total, se den los valores que tenemos en la columna. Pues bien, para ello, lo primero leemos la información y tenemos en Data, tenemos otra tabla, Tab Empirical, que está ligada
como hemos hecho antes con esa tabla de ese archivo Excel, y que tiene, en este caso, ya lo importado y he ligado la tabla, he importado la información y tenemos lo mismo que veíamos antes. Bien, pues la forma de hacer que, en este caso, leamos esa información, aquí tenemos otro trío de source, server, sync, y en este caso lo que vamos a hacer es que las entidades lleguen conforme a lo que teníamos leído previamente en la tabla de datos históricos, o podríamos hacerlo de otra manera. En este caso, si quisiéramos reproducir una distribución empírica, como decía antes, traduciendo frecuencias observadas en probabilidades de ocurrencia, exige un poquito más de elaboración y por eso no lo voy a contar en este vídeo de carácter introductorio. Pero sí lo que vamos a hacer es, una vez que llega la entidad, vamos a asignarle un tiempo de proceso en función de lo que ocurrió históricamente, extendido con carácter general, haciendo uso de las probabilidades, como he dicho antes. Entonces, en este caso tenemos un source que también lee los datos históricamente y tenemos una configuración del apartado, las probabilidades que aparecen en el apartado, en la categoría Table Reference Assignments. Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos a detener el modelo, antes de crear el modelo, vamos a hacer una asignación de una tabla. De tal manera que cuando aquí decimos table name, tab empirical, le estamos diciendo que cuando crea una entidad, vaya a esta tabla y asigne a la entidad correspondiente una fila. Y aquí le estamos diciendo que vaya a la columna frequency y de forma aleatoria le asigne 1, pero la probabilidad de asignación de cada una de las filas se corresponde con el valor que contienen dichas filas. Es decir, voy a dividir la pantalla, diciéndole al source que cuando entra una entidad, bien, asigne una tabla asigne una fila de una tabla a la entidad correspondiente, para que luego podamos recurrir a esa fila cuantas veces sea necesario. Entonces, repito, le decimos a la entidad, ve a la tabla tab empirical, vete a la columna frequency, ¿de acuerdo? Y escoge una de las filas donde la probabilidad de asignación de esa fila es proporcional al valor que tiene la fila correspondiente con respecto a la suma de todos los valores. Es decir, si teníamos antes que todo sumaba todos los valores 68, con una frecuencia de 1 partido 68 o con una probabilidad de 1,68, elegirá la fila 1. Con una probabilidad el doble de esta, elegirá la 2. O con una probabilidad de 40 entre 68, elegirá 4, y así sucesivamente. Con esto hemos conseguido que asignemos una fila a una entidad cada vez que una entidad entra. Pero lo que queremos es leer el valor que está a la izquierda. Y para eso, lo que hacemos es hacer un assignment antes de que salga del source. Y en este caso lo que hacemos es decirle modelEntity.stProcessingTime igual, y nos referimos a la tabla tab empirical.processingTime, porque lo que estamos haciendo es, ya te he dicho antes qué fila es aquella que te corresponde de esta tabla, y aquí te estoy diciendo simplemente que vayas a leer la columna correspondiente, y no hace falta que le diga qué fila, porque ya hay una vinculación entre entidad y fila. Por eso, cuando ahora ejecutamos el modelo, y se tendrá nada más entrar cada entidad, pues podemos observar que, aunque esto no es muy riguroso, pero veremos que en pocas ocasiones aparecen los valores 1, 2, 6 y 7, y están con bastante frecuencia, la más frecuente será 4, y luego 3 y 5 aparecerán, pero con todavía un poquito menos frecuencia. Entonces, si ejecutamos el modelo, pues vemos que aparece el valor de 4, 5, efectivamente tenemos, que son muy frecuentes, el 4 y el 5. Y en algún momento pues observaremos algún otro valor, 3. Aquí tenemos un 2. La proporción está claramente desequilibrada en favor de los valores centrales. Y efectivamente podríamos hacer una verificación más sofisticada, pero podemos comprobar que los valores que surgen tenemos aquí uno, consistentes con las probabilidades que hemos dicho. Bien, de esta forma estaríamos ligando
algún tipo de fenómeno del modelo con no los datos históricos directamente, sino con la extensión de los datos históricos por vía de extender las frecuencias en probabilidades de ocurrencia de aquello de lo que se trate. Y una cuestión que no he comentado, pero no es relevante, porque no es nuestra preocupación en este vídeo, es que estamos hablando de que estamos asignando el tiempo de proceso a la entidad. En este caso, sencillamente, en el server, en cualquiera de ellos, pues pondríamos como tiempo de proceso en el server del modelo entity.processing que le hemos dado previamente a la salida del source. Y por último, la forma más, la primera forma que típicamente se aprende en términos de alimentación de un modelo de simulación suele ser el uso de distribuciones analíticas. Entonces, en este caso, el tiempo entre llegadas, podemos hacerlo que sea un interarrival time y podemos hacer uso de las funciones de las que dispone Simio por defecto. Random punto, y aquí tenemos un conjunto de ellas, cada una con sus correspondientes parámetros. Entonces, lo habitual en este caso es hacer algún tipo de test de ajuste de los datos históricos para obtener los parámetros, bueno, primero la distribución y segundo los parámetros correspondientes a la distribución que permite un mayor ajuste. Y en este caso nos ahorramos el tener que disponer de la tabla, pero a cambio tenemos que hacer un buen análisis para efectivamente obtener unos parámetros que den un buen ajuste. En resumen, tenemos la posibilidad de alimentar el modelo con datos históricos, que es interesante sobre todo para validar que el modelo está bien construido, es decir, que los resultados que ofrece el modelo de salida cuando lo alimentamos con valores de entrada correspondientes a lo que ocurrió en la realidad, son los de salida parecidos a los que ocurrieron también en la realidad. Y luego tenemos dos alternativas para hacer uso de un conjunto más amplio de valores, porque los valores históricos suelen ser un conjunto, por supuesto, limitado y generalmente escaso para las necesidades de experimentación. Como queremos extender esto de forma genérica para tener un conjunto infinito de valores que sean representativos de lo que pasó en la realidad, podemos alimentarlo con una distribución empírica o con una analítica. En la distribución empírica hacemos uso de una tabla para ligar la tabla a ligar las frecuencias observadas en probabilidades de ocurrencia. ¿De acuerdo? Y cuando es una distribución analítica tenemos que hacer un test de ajuste. Espero que queden suficientemente bien introducidas las tres formas de alimentar el modelo en el caso de Simio. Muchas gracias. Hasta luego.